Este es el video para el reporte de la práctica número 6, la cual tiene como título Llenado automático de un tinaco. Como su nombre lo dice, consiste en llenar de forma automática un tinaco. Se deben seleccionar los sensores para monitorear el nivel de agua de una cisterna y de un tinaco. Se debe considerar como actuador una bomba de medio caballo de fuerza. Se debe activar una alarma luminosa para indicar que el tinaco está vacío. Se debe garantizar que existe agua en la cisterna antes de encender la bomba, para evitar que la bomba trabaje en vacío. En caso de no contar con una bomba para la práctica, se puede simular su comportamiento de forma manual, agregando un indicador visual de activación, que en este caso sería una lámpara de 120 volts, y verter el agua de forma manual en botes o cubetas de aproximadamente 20 litros para representar lo que es el tinaco y la cisterna. Muy bien, como lo dice la práctica, lo primero fue seleccionar los sensores. Van a ser unos sensores ultrasónicos, los cuales les miden la distancia entre el sensor y un punto a su distancia. Vaya. Aquí tenemos lo que es la distancia del tinaco y lo que es la distancia de la cisterna. A más distancia quiere decir que hay menos agua tanto en el tinaco como en la cisterna. En este caso podemos ver que hay una mayor distancia en el tinaco. Quiere decir que el tinaco está más vacío que lo que está la, la cisterna. Muy bien, también como no tenemos una bomba de medio caballo de fuerza para estar suministrando el agua, vamos a usar lo que es una lámpara a 120 volts que está conectada directamente a la corriente del hogar. Es regulada por este relevador que igual ya usamos en una práctica anterior. Muy bien, aquí tenemos los indicadores visuales. De este lado son 3 LEDs de color eh, ultra brillante. Tenemos uno blanco, el del medio es otro blanco y al final tenemos uno azul. El azul va a ser el llenado total, o bueno, 3/4 o llenado casi total. Cuando el primer LED se encienda, quiere decir que está a un cuarto o más de un cuarto eh, de la capacidad del tinaco. Cuando se encienda el segundo LED blanco, quiere decir que está a la mitad o más de la mitad. Y finalmente, cuando se encienda el último LED, que es el azul, quiere decir que está a 3/4 del tinaco o ya próximo a su capacidad máxima. Y del otro lado tenemos un LED de color amarillo. Este LED nos va a indicar cuando la cisterna esté vacía o esté bajo de nivel. Muy bien, de este lado vamos a simular lo que es el tinaco con el sensor ultrasónico. Y bueno, aquí tenemos ya las marcas de referencia. Se me perdieron. Aquí están las marcas de referencia. Cuando esté a un cuarto se va a encender el primer LED. Cuando esté a la mitad se va a encender el segundo LED. Cuando esté a 3/4 se va a encender el tercer LED azul. Y cuando llegue a esta, más o menos a esta distancia, a esta última marca, es cuando se va a apagar la bomba. O la lámpara en este caso. Y de este lado tenemos la cisterna, que igual tiene una capacidad aproximada de un cuarto, la cual nos va a dejar hacer funcionar la lámpara. Muy bien. ¿Qué pasaría si, bueno, vamos a hacerlo rápido? ¿Qué pasaría si no hay agua en el tinaco y se observa una distancia mayor en el sensor ultrasónico? Pues se va a prender lo que es la lámpara simulando la bomba y se están apagando los 3 LEDs, que quiere decir que el tinaco está vacío. Esta lámpara se va a prender o la simulación de la bomba se va a dejar encendida hasta que se llene. Ahora vamos a proceder a lo que es el llenado manual. Aquí vemos, llegamos a un cuarto. Vamos a vertir el agua. Llegamos a la mitad. Llegamos a 3/4. Y nos falta un poco de agua, lo cual vamos a hacer así. Listo. Eso quiere decir que nuestro tinaco ya se llenó. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero haciendo funcionar la bomba.
Ahí se supone que está vacío, pero ¿qué pasaría si en dado caso que al momento de que estuviéramos llenando nuestra bomba o nuestro tinaco, nos quedamos sin agua en la cisterna? Aquí quitamos lo que es el, la cisterna o el depósito de la cubeta de la cisterna y le alejamos lo más que se pueda de nuestro sensor ultrasónico. Lo que pasó es que la lámpara se apagó y bueno, tenemos una alerta en nuestra pantalla que dice nivel bajo en la cisterna y se prendió el LED de color amarillo indicando que la cisterna está vacía o está en un nivel bajo. Si volvemos, si vemos, el tinaco se supone que estaba llenándose porque no hay agua y la volvemos a posicionar, la lámpara vuelve a activarse o la bomba simulada y se va a volver a apagar hasta que haya llenado el tinaco. Muy bien, eso sería todo por el video de esta práctica y continuaremos con la explicación del código de Arduino. Ahora vamos a continuar con lo que es la explicación del código que está cargado en nuestra placa de Arduino. Primeramente, como lo hemos ido manejando, declaramos o incluimos las bibliotecas necesarias para el funcionamiento de, bueno, en este caso solo va a ser para el funcionamiento de la pantalla conectada por medio del módulo I2C. Declaramos lo que es la pantalla o el objeto que es la pantalla con un nombre LCD de 0x27 de su dirección. Definimos algunas variables que en este caso van a ser para los pines tanto del primer sensor, que es estos dos pines del primer sensor, estos del segundo, el pin para el relé y el pin para el LED de la cisterna, que ese va a ser también necesario. Aquí declaramos algunas otras variables, como por ejemplo van a ser tiempo. Estas variables son las que se necesitan, estas variables de tiempo se necesitan para hacer el cálculo de la distancia en los sensores. Son de tipo larga y en caso aquí también tenemos los niveles de la cisterna que van a ser tipo flotantes para poder tener decimales. Igual, otra que sería para la lectura del tinaco, vamos a estar monitoreando el tinaco cierto tiempo para que sirve estas dos, incluso estas dos variables que se están definiendo. Agregamos otra que sería un intervalo de medición para la detección igual del vacío. Y bueno, agregamos un arreglo que se va a llamar LEDs y agregamos el 2, 3 y 4 que serían los pines en los que van a estar conectados los LEDs que vimos para el nivel del tinaco. Aquí en el void setup agregamos todas o configuramos todas las variables iniciales. Por ejemplo, la comunicación sería la 9600 baudios. Utilizamos la pantalla, el fondo de luz y limpiamos cualquier dato que se arroje en ella. Igualmente, aquí lo que vamos a hacer es declarar o configurar los pines dependiendo de qué es lo que se va a necesitar. Por ejemplo, necesitamos un pin de salida para el trigger de nuestro sensor ultrasónico 1 o el sensor para la cisterna y el tinaco. El eco lo configuramos como salida, como entrada. Igualmente hacemos lo mismo para el segundo sensor, salida y entrada con cada uno de sus pines. Hacemos salida para el relé, el pin del relé, y salida igualmente para el LED del LED amarillo que teníamos en la placa. Aquí agregamos un ciclo en el cual vamos a trabajar desde 2 hasta 4 y con la variable pin. Se configuran los pines igualmente del 2 a 4 como tipo salida. Y cuando finalice hasta llegar al 4, pues ya todo este ciclo se va. Aquí tenemos en el void loop ya lo que va a estar corriendo como tal nuestro Arduino, nuestro programa ahí en la placa de Arduino.
Y bueno, aquí tenemos varias funciones, que sería una función para medir la cisterna y otra para medir el tinaco. Estas funciones están aquí de este lado de, bien definidas. Por ejemplo, aquí está una función para medir la cisterna, que sería lo de el primer sensor ultrasónico. Va a medir aquí las distancias. Estos son micros para al momento de que, bueno, verificar si está apagado el sensor. Después se enciende, por decirlo de alguna manera, y se vuelve a apagar. Entonces, aquí en este lapso de encendido y apagado, se va a declarar lo de la variable tiempo. Aquí se enciende, va a calcular el tiempo en el que se encendió, mandó la señal ultrasónica, y cuando se apague, cuando retorne, quiere decir que va a calcular ese tiempo. Y entonces el tiempo que tarde en mandar la señal y regresarla para calcular la distancia va a ser ese tiempo el que vas a tomar en cuenta. Ahora, para medir el nivel de la cisterna, esto es una configuración que se tiene para el sensor, es un cálculo que se utiliza en los sensores ultrasónicos, que sería de tipo flotante para tener igualmente decimales, que sería el tiempo por la velocidad del sonido, que en este caso sería en centímetros sobre segundo. Y bueno, se divide entre dos porque en la distancia se va a recorrer dos veces, que sería una cuando sale, llega al punto de cálculo y cuando regresa. Entonces son dos veces, entonces solo nos interesa cuando la distancia o determinar la distancia de ida, no de ida y regreso. Y bueno, aquí una pequeña pausa. Se hace exactamente lo mismo en la función para medir el tinaco, solo que en este caso van a cambiar las variables que serían para los pines del sensor número 2. Y la variable se va o bueno, los datos que se obtengan se van a guardar en el tiempo 2, que sería para la variable, o bueno, para la función. Volvemos y como estábamos diciendo, aquí en el monitor de serie va a aparecer lo que es el nivel del tinaco, el nivel de la cisterna, solo las medidas, y bueno, un salto de línea para estar diferenciando las medidas. Igualmente, esto se va a imprimir en la pantalla LCD. Aquí ponemos tinaco y imprimimos lo que está guardado en la variable o lo que es la cantidad de distancia en el tinaco y ponemos centímetros, que son las unidades que se van a estar manejando. Y lo mismo se hace, pero en la siguiente fila con el nivel de la cisterna. Se imprime en centímetros. Ahora, aquí vamos a estar declarando una variable tipo larga sin signo, la cual va a estar definida por milis. Esta función milis nos ayuda a calcular el tiempo en el que se está, o bueno, para guardar el tiempo que en el que ha estado funcionando el código o ha estado funcionando el programa. Entonces, este tiempo va a guardarse o bueno, en la variable tiempo actual. Esta, esta condición nos ayuda a detectar si la bomba al momento de estar trabajando no está subiendo realmente agua o no está agregando agua al tinaco. Esto quiere decir que la bomba tiene un mal funcionamiento, que sería un vacío, que es cuando aun cuando esté funcionando, aun cuando haya nivel en la cisterna, agua en la cisterna, no se suba ningún líquido al tinaco y este no se esté llenando, no haya algún cambio en su distancia, sí, en su capacidad. Entonces, agregamos lo que es un tiempo hace un momento de 30 milisegundos, que son 30 segundos. 30 segundos van a ser los que van a definir cuándo, o bueno, van a compararse si el nivel del tinaco ha cambiado al menos 5 centímetros en esos 30 segundos. Y si también los 30 segundos ya han pasado, no antes, no estar midiendo esa o bueno, no estar haciendo ese cálculo cada 30 segundos. Entonces, o bueno, más bien no hacer ese cálculo antes de los 30 segundos. Entonces, solo cada 30 segundos se va a estar midiendo o se van a estar comparando tanto el tiempo, que ya haya pasado esos 30 segundos, como si el tinaco ya subió su distancia. Si es que sí sigue subiendo, si es que sí está cambiando a los 30 segundos la distancia aproximada, entonces va a seguir actualizando estas variables, que sería el último tiempo de lectura.
se va a actualizar con la variable del tiempo actual. Y lo mismo, la última lectura del tinaco se va a actualizar con el nivel del tinaco en ese momento. En caso de que no se esté cumpliendo ninguna o alguna de esas dos condiciones, que el tiempo ya haya pasado, pero el tinaco no está subiendo agua, entonces lo que va a hacer es apagar la bomba para protegerla y mandar el mensaje en la pantalla de que hay un posible vacío en la bomba. Y automáticamente el sistema se va a cerrar, o bueno, el programa va a terminar. Esta instrucción de exit 0 es para terminar el programa completamente. Y solo en la pantalla se va a quedar grabado el mensaje de posible vacío en la bomba y ya eso para proteger el sistema. Eso no lo pudimos observar en el video porque se nos fue un poco, pero es importante saber que también está este sistema para proteger la bomba. Ahora, tenemos aquí lo del llenado del tinaco y bueno, el nivel de la cisterna. Cuando el nivel de la cisterna sea mayor a cierta distancia, estos números pueden ser variables. Estos números están configurados para lo que son las cubetas que utilizamos en el video. Entonces, cuando un nivel mínimo alcance los 37 centímetros de distancia entre el sensor y el nivel de la cisterna se va a el LED de la cisterna, en este caso el amarillo, se va a apagar y bueno, va a entrar a la función del nivel de tinaco, que sería para el llenado. El nivel del tinaco, esta función la tenemos aquí en esta parte de abajo y hacemos lo mismo. Si el nivel del tinaco está muy alejado del sensor, o sea, está bajo el nivel del tinaco, se va a encender lo que son los LEDs. Bueno, en este caso se van a estar apagando, que quiere decir que está vacío el tinaco, y se va a encender la bomba. Cuando se enciende la bomba, aquí lo que tenemos ya es que mientras esté llenando, si alcanza una distancia aquí que lo vimos de un cuarto, aquí se va a encender, en este caso, el primer LED. Y los demás se van a mantener apagados. Cuando el tinaco llegue a la mitad, se van a encender dos LEDs y el último mantener apagado. Y finalmente, cuando la distancia sea de 3 cuartos en adelante, los tres LEDs se van a apagar, se van a encender. Pero cuando el tinaco llegue a la distancia máxima, ya la bomba se va a apagar. Y en el caso del video, vimos que la lámpara se apagaba cuando llegaba a un nivel máximo. Esto es lo que se está reproduciendo cuando el nivel de la cisterna es correcto. Ahora, cuando la cisterna llega a un nivel bajo, que ya no esté suficiente, que el nivel de la cisterna sea mayor a cierta distancia entre el sensor y el nivel del agua, se va a apagar completamente la bomba, se va a apagar todos los LEDs del, del nivel del tinaco y solamente se va a encender el LED amarillo que vimos en este video y se va a aparecer en la pantalla LCD el mensaje de nivel bajo en la cisterna. Agregamos un retraso de un segundo para volver a hacer todo. Y bueno, básicamente este es el funcionamiento de nuestro programa. Y por el momento sería todo por el reporte de esta práctica número 6. Gracias por su atención.